Mm, Lorenzo, bienvenido. Lorenzo Sensual. Julietita. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, padre. Buenas noches. Pues bueno, aquí se seguirán integrando diferentes miembros y vamos a ir comenzando. Voy a hacer una pequeña presentación de Monseñor Carlos Samaniego, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, ordenado sacerdote el 4 de enero del 2001. Ha realizado diversos diplomados en la doctrina social de la Iglesia, en estudios de pastoral educativa, de filosofía de la educación y bioética. Estudió la licenciatura en Derecho Canónico, fue nombrado instructor en el Tribunal Diocesano, realizó estudios de licenciatura en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana, tomó algunos cursos en diversos dicasterios de la sede apostólica, ocupó diversos cargos en la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Entre ellos, fue formador del Seminario Mayor, fue prefecto de estudios y maestro de latín, de teología y derecho canónico. Pueden apagar sus micrófonos para que podamos escuchar bien todos. Fue coordinador de la pastoral educativa en la Arquidiócesis de Tlalnepantla y miembro del Consejo Presbiteral, del Colegio de Consultores y del Consejo de Órdenes. Ha colaborado directamente con los movimientos católicos de Encuentro de Novios, Encuentro de Matrimonial Mundial y Encuentros Conyugales. Fue nombrado vicario episcopal en la zona cuarta de la Arquidiócesis de Tlalnepantla y el 25 de marzo del 2019 recibió la ordenación episcopal aquí en esta arquidiócesis, donde pues ha estado sirviendo con mucho ánimo y motivando mucho a cada uno de los lugares en donde se ha presentado y ha motivado pues este camino. Agradecemos, Monseñor Carlos, pues que haya aceptado esta invitación pues para presentarnos este tema del día de hoy, ¿no? Que de alguna manera pues hemos estado siguiendo y viviendo todos en este tiempo pues de pandemia, que hemos querido pues ir motivando, sobre todo en esta parroquia, y este mes de mayo pues lo hemos tomado por las familias. El tema de hoy que nos presenta Monseñor Carlos son los problemas actuales en la familia, ¿no? Y pues desde su experiencia, desde pues todo lo que él ha ido viviendo y construyendo, pues también nos va a enriquecer en estos momentos. Varios de la parroquia de la Inmaculada y otros miembros más, pues se han estado reuniendo ahorita en este encuentro virtual, y les damos gracias y la bienvenida a Monseñor Carlos. Les recuerdo que hay que mantener en este momento apagados los micrófonos para que no haya interrupciones, y le damos la palabra y la bienvenida a Monseñor Carlos. Muchas gracias por este momento. Muchas gracias, Padre Marco Antonio Hernández Rivera. Y qué alegría estar con ustedes compartiendo esta experiencia tan hermosa de ser familia. En mi familia de origen, pues somos 2 hermanos. Mis papás murieron cuando tenía yo 5 años
y mi hermana 3, y fuimos a vivir con mis abuelos maternos, perdón, chiapanecos, pero visitábamos con mucha frecuencia a mis abuelos paternos michoacanos. Entonces, pues viví una experiencia también bastante rica con mis tíos, que fueron como mis hermanos, y después ya Dios me llamó y en el seminario experimenté la compañía de una nueva familia, y ahora en el presbiterio también, una nueva familia de hermanos sacerdotes. He sido llamado a esta vocación tan hermosa. Me ha llamado el Santo Padre a ser obispo, y ahora también tengo unos hermanos obispos con quienes vivo y formo parte de otra gran familia que es la Arquidiócesis Primada de México. En muy pocas palabras, pues esta es mi experiencia familiar. Se han muerto mis padres, también mis abuelos, y de pronto con la muerte de los abuelos la familia se ha disgregado un poco, y un gran propósito que tengo en este tiempo de pandemia, pues es, y sé que lo puedo lograr, reunir a mi familia. Ya aprendí a hacer tamales de chipile y hierba santa, con una buena marimba. Tengo el propósito de reunir a mi familia chiapaneca en estos próximos meses. Bueno, pues hasta ahí un poquito, ¿verdad? También de mi presentación. Quisiera pues recordar el tema que nos pidió el padre, Marco, los problemas actuales en las familias. Y le puso por ahí mal de muchos, consuelo, 3 puntos y seguido, como para que cada quien concluya. Quisiera comenzar situando el tema dentro de la acción de la Iglesia, dentro de la renovación pastoral que deseamos nosotros en la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar, decía el Papa Pablo VI. El objetivo, por tanto, es renovar nuestra fidelidad a la misión. Solo dentro de la misión de la Iglesia es donde vamos a poder también, pues, dar nuestro aporte a la realidad familiar, ¿no? Se trata de una iglesia de la que todos formamos parte, porque más adelante me van a estar diciendo, pero es que la iglesia no hace, la iglesia no dice, y es que la iglesia está conformada como gran familia también por los laicos, por los religiosos, por la jerarquía. Los sacerdotes no podemos sin los laicos, y los laicos no pueden ser iglesia sin los sacerdotes. Entonces vamos a tener como este marco, ¿verdad? Y también el marco del cambio de época, no una época de cambios, sino un cambio de época que ha acentuado la problemática por la crisis de la pandemia. El cambio de época hace referencia a que al fracturarse la cultura, se rompe la transmisión de valores de una generación a la otra generación. La Ciudad de México se encuentra, por ejemplo, por decir algún dato, ¿verdad?, en segundo lugar de no creyentes, ¿no?, a nivel nacional. Entonces está siendo muy difícil transmitir los valores de una generación a otra. Se trata de una crisis, de un conflicto, de un desafío en plena crisis también familiar. La crisis de saber transmitir, sí, los valores, pero digamos ahora transmitir la fe de los padres a los hijos, de los maestros a los alumnos, de los catequistas a los niños. Se trata de retos que tenemos que enfrentar hoy en la familia. Se trata de pasar los valores. Ya me han oído esta expresión algunas veces, pero es que tengo la convicción de que es así. Transmitir los valores a la generación chocolate, porque todo les choca y nada les late, porque han estudiado, han leído más páginas quizá que muchos de nosotros, ¿verdad?, en libros como Narnia, como Harry Potter, y son críticos, y cuando les decimos vamos a la iglesia, vamos a rezar el rosario, ¿por qué? ¿Para qué? Hay que dar razón de nuestra fe. Son rebeldes, pero queremos que sean rebeldes con causa. Pero estamos constatando, pues, que hay una indignación, por ejemplo,
al anunciarles una sola verdad. Los jóvenes ya no se quieren casar ni por la iglesia, pero tampoco por el civil. Ni los jóvenes están de acuerdo, por ejemplo, en que haya un consenso de valores. Muchas veces hablan de mi verdad, de tu verdad. Entonces, comencemos pues situando ya está situado, enmarcado este tema con el cambio de época, donde estamos teniendo la dificultad de pasar los valores de nuestra generación a la siguiente, y les pedimos a los jóvenes, a los niños, que también hagan lo suyo, tratando de venir a recoger la estafeta y que tengan un poco de confianza en nosotros, que si queremos que nuestra vida tenga mucho sentido en lo que sigue, pues entonces dediquémonos a transmitir estos valores, a pasarlos a la siguiente generación. Sigamos pues con este tema, ¿verdad? Respetemos el tema, los problemas actuales en las familias. El padre no me dijo que las soluciones, pero por supuesto que vamos a hablar con una sola palabra, que va a ser perdón, ¿no? Que tiene algunas acepciones como reconciliación, y vamos a utilizar también una palabra que hace referencia al desafío. Se trata de retos que enfrentamos hoy en familia. Y para eso, pues veamos un poco acerca de esta realidad, de estos problemas actuales. Quiero decirles que se basan en estudios recientes con base a distintas estadísticas que la Arquidiócesis de México nos han presentado, la Vicaría de Pastoral. Entonces, comencemos con los niños, ¿verdad? Los problemas actuales en las familias. Niños educados por la tecnología, los medios de comunicación también educan, ¿verdad? Y ahorita con más razón con las plataformas. Alrededor de 40% viene de familias que no coinciden con el estereotipo de la familia tradicional. Esto hace algunos años ya se notaba, al menos hace unos 20 años, ¿verdad? Es cuando comencé a preguntar en un colegio quiénes tenían su familia, papá, mamá y hermanos, y levantaban la mano muy pocos, ¿verdad? Enfrentan los niños situaciones de violencia, abuso sexual, así como procesos de separación y divorcio de sus padres, muchos de ellos. Hay estrés, miedo, angustia debido a la pandemia y a sus consecuencias. En estos días tuve una llamada, ¿verdad? Y he tenido varias con jovencitas o jovencitos muy pequeños, ¿verdad? De 13 años, 12 años, y no saben lo que está pasando. Si ni nosotros sabemos, ¿verdad? No estamos preparados, nos asombramos de nuestra reacción ante la pandemia. A veces ya estamos llorando, a veces andamos estresados. Ellos mismos dicen, no sé por qué ya he abandonado estos sueños, estos ideales, no me entiendo. Poco o nulo proceso de socialización, precisamente por las medidas sanitarias que hemos tenido. Rezago, deserción escolar. Son una generación que ha nacido con los temas de equidad e igualdad de género. De pronto nos escuchan a los adultos, a los sacerdotes hablar de inclusión, hablar de una igual dignidad, y después no entienden por qué en el atrio de la parroquia estamos pidiendo firmas para no favorecer el matrimonio homosexual, por ejemplo. Y entonces van y nos cuestionan o nos preguntan, padre, ¿estamos o no de acuerdo? Qué extraño. Y no ven la relación con el tema de la dignidad o de la inclusión. En materia de religión, para muchos de estos niños, la misa, este es un autogol, por supuesto, o las homilías, pues se les hacen aburridas, tediosas, insignificantes. Allá en Tlanepantla, pues tenemos a mi tocayo, el padre Carlos Cardona, con un muñequito muy famoso, Monsi, y también acá en San Agustín, Tlalpan, el padre, se desbaratan por los niños, ¿verdad? Por hacerles llegar el mensaje del evangelio con títeres y de modo muy creativo. El amor es creativo. A los niños les agradan las canciones, por eso participan en los coros, dan importancia a los signos, ¿verdad? A las imágenes, y muestran, por supuesto, tristeza, enojo por nuestra incoherencia, por la baja tolerancia que hay entre religiones.
nos podríamos indignar ahora que estamos en plena pandemia y en Tierra Santa pues están peleando los pueblos y sin embargo así estamos viviendo también a nivel nacional en nuestras comunidades, y es que la violencia viene desde la familia, es intrafamiliar sobre todo. Los padres han perdido confianza en los sacerdotes y agentes por muchos casos ya de abuso, y más porque se ha mirado pues, con la lupa, con justa razón también. Realidad juvenil, ¿sí? Pasamos con nuestros queridos jóvenes. Me basta que sean jóvenes para amarlos, decía San Juan Bosco, y así hemos de decir también nosotros. Jóvenes, ustedes son la esperanza, decía el Papa San Juan Pablo II. Estamos hablando de los llamados nativos digitales, generación de cristal, ¿verdad? Mírame y no me toques, porque no han sido quizá formados en una ascética, en una disciplina, en unas rutinas que los van fogueando quizá. Hay baja tolerancia a la frustración, ¿verdad? Ya pues piensan muchas veces en el suicidio porque no lo sabemos escuchar, comprender y buscar soluciones con ellos. Su búsqueda del éxito profesional, social, se ve frustrada por el poco empleo que hay para ellos, las pocas oportunidades en nuestro país. Sin embargo, hemos de decir, como decía el Papa Pablo VI, que una generación de jóvenes blandos, aburguesados y sin ideal no pueden ser la respuesta a los problemas de la época actual. Se interesan mucho, por supuesto, y seguramente muchos de nosotros en su momento, ¿verdad?, por la imagen personal, la música, las redes sociales. Y es muy importante y maravilloso saber que en estadísticas el rubro más importante de su vida es la familia. Con todo, ¿verdad? No han perdido la confianza, sobre todo en las familias y más aún, sí, en los amigos. En temas de violencia, vemos que 14% de los jóvenes ha afirmado haber pasado o atestiguado prácticas sexuales sin consentimiento. El 36% ha experimentado violencia intrafamiliar. Hay un aumento de homicidios, jóvenes que ingresan en las filas de la delincuencia organizada. Y es que pues somos el primer lugar a nivel mundial en crimen organizado. También somos el primer lugar, ¿verdad?, en pornografía infantil, por ejemplo. Entonces no nos debe asombrar que sean presa fácil, ¿verdad?, nuestros niños, nuestros jóvenes. Y ya comienzo a decir un punto que es muy importante, que a veces nos escandalizamos de que haya trata de personas, secuestros, pero no nos escandalizamos de que haya programas de televisión espectaculares, series, con imágenes de desnudos inapropiados. ¿Sí me explico? O sea, nos escandalizamos de la violencia, del crimen, de los sicarios, pero no nos escandalizamos de nuestro lenguaje y de nuestra capacidad de herir a los demás. No lo relacionamos, ¿verdad? Nos escandalizamos de cómo explotan a las personas y nosotros, o de que hay mucha violencia y nosotros seguimos con injusticias. De la justicia de cada uno van a ser la paz para todos. Así es que tenemos mucho que hacer y sí está en nuestras manos. Bien, se hace presente una cultura de la muerte. 67% de los jóvenes justifica la pena de muerte, 79% aprueba la eutanasia y el 54%, que es muchísimo, o sea, de 2 jóvenes, 1, ¿verdad?, está aprobando el aborto. En temas de pobreza, tenemos el 80% de jóvenes en escuelas públicas, el 41% menciona que en su hogar se vive con un ingreso entre 3,500 a 8,700 pesos, pero reunido con todos los miembros de la familia. Gran porcentaje de jóvenes que se han encuestado describe incertidumbre sobre su futuro personal, laboral, comunitario, no se ven más allá. De hecho, hay un dato muy triste que escuché hace algunos años de un amigo, Rodrigo Iván Cortés,
que trabajó en la seguridad binacional México-Estados Unidos, me parece que en el periodo del presidente Calderón, y contaba cómo cuando entrevistaba a jóvenes sicarios, ellos no sabían verse a futuro, a 10 años, por ejemplo, sino solamente a 1 año o 2 máximo, ¿verdad? Porque sabían que podían morir y por tanto, pues había que llenarse de cosas materiales y de placeres mientras, ¿verdad? Entonces no se veían más allá, se vivía en el inmediatismo, que es otro problema de la juventud, una incertidumbre, pues, sobre el futuro personal, laboral y comunitario. Por tanto, carpe diem, aprovecha el día, comamos y bebamos que mañana moriremos. Decían los epicúreos, el tiempo es comedia para la juventud y tragedia para la senectud. Sabemos que para un cristiano no es así. Sin embargo, esta mentalidad está presente, el inmediatismo, sin preparar un futuro para evitar la incertidumbre. Aumento, ya decíamos, del desempleo juvenil, aumento también de ansiedad, depresión, y esto va bien conocerlo para... Monseñor, Perdón, ¿tiene apagado su Le micrófono? apagó el micrófono, padre. sí, Monseñor, te ha apagado el micrófono. ¿Desde a qué hora estoy así? No me vayan a No, decir que... apenas, es que No, estaba apagando tu micrófono y apagué el de usted. Ah, ya, yo dije, si ni siquiera me moví. Está bien, está bien. Bueno, pues lo bueno es que rebasamos, ya estábamos con los jóvenes, ¿verdad? Bueno, pues seguimos en el tema de pobreza, ¿verdad? En este rubro, pues el 15% ha tenido intentos de suicidio, que es muchísimo, ¿verdad? Sentimientos, ya decíamos, de aislamiento, frustración por la pandemia. Y ciertamente los adultos también hemos tenido estas experiencias de aislamiento, frustración en la pandemia, pero en este camino cuesta arriba vamos juntos, ¿verdad? Y ahora nos toca no colocarnos al centro, lo vamos a ver más adelante, sino salir de sí. En el tema de sexualidad, la edad de inicio de la vida sexual muchas veces en promedio, mejor dicho, es a los 13 años, aumento de número de abortos, incremento en el uso de aplicaciones, páginas de pornografía. Es una pena, ¿verdad? Y es que vamos en el primer lugar también por ejemplo, en congresos, ¿verdad? Para temas de pornografía, para dar aportes, salidas, ¿no? En la Universidad de Anáhuac han estado, y en otros lugares, ¿verdad? Han estado tratando este tema ya como solución. Les interesa el tema de la dignidad de la mujer y defienden los derechos de las personas de atracción al mismo sexo, ¿no? También hay mucho alcoholismo, drogadicción. Y en temas de religión, los jóvenes, ¿verdad? 48.5% no son creyentes. Nuevamente es asombrosa la estadística. Creciente desapego respecto a los patrones de vida y convivencia tradicionales, desconfianza, incredulidad, enriquecimiento a costa de los demás, promoviendo muchas veces homofobia, machismo, ¿verdad? Intolerancia al aborto, métodos anticonceptivos. La religión se ha vuelto un discurso moralista e irrelevante para la vida. No da respuestas concretas para sus problemas actuales. Prefieren relacionarse con energías, técnicas de relajación o espiritualidad sin reglas. Pasemos a los adultos, vistos así también un poquito más general, ¿verdad? Porque son muchas realidades de los adultos, tíos, los esposos, vamos a ir viendo también el matrimonio. Pues los adultos y ahí mismo vamos a ir viendo poco a poquito hasta llegar a adultos mayores. ¿No se han cansado? ¿Vamos bien? Bien, pues realidad de adultos y familias. Viven una carrera contra el tiempo. Es natural, ¿verdad? Cuando tenemos 7 años, pues vemos que quizá lleguemos a los 80 y nos faltan 75, pero si llegamos a los 40, 50, pues sabemos que ya no quedan tantísimos años, ¿verdad? Una carrera contra el tiempo, intentando cumplir con todo y
y apagar los incendios con el menor grado de culpa posible. Bien, muchas madres, son muchas, ¿verdad?, que han vivido la experiencia de separación, madres solteras, divorciadas, viudas, y muchos de los padres también describen sentimientos de culpa por ser malos padres. 3 de cada 10 madres solteras son jefas de hogar. La gran mayoría cuenta con educación básica, aumento de porcentaje de solteros y en unión libre. Aquí incluso en la Ciudad de México se tienen detectadas, ¿verdad?, las alcaldías con mayor número de solteros, ¿verdad? Y esto no quiere decir que entonces acá se puedan venir a casar porque son solteros, o sea, porque han estado haciendo esa opción, ¿no? Existen 31 divorcios por cada 100 matrimonios y también se está dando mucho la realidad de matrimonios del mismo sexo, llamados así, ¿verdad? Efectos de la pandemia que tocan nuestra realidad familiar, pues aumento, lo vimos desde los primeros meses, aumento de violencia intrafamiliar. No se diga desempleo. Antes decían, ¿cómo estás? Pues mientras haya salud y trabajo, bien. Pues ahora no tenemos ni salud ni trabajo, ¿verdad? Y cristianamente podríamos decir al Señor, me basta tu gracia, ¿verdad? Tu gracia vale más que la vida, dice un salmo. No, pues hay pérdida de salud, ¿verdad? Incluso las pérdidas de nuestros seres queridos. Y en este tiempo de pandemia, pues también ha habido aumento de alcoholismo. Esto pues sí se ve también en las tiendas y por lo tanto podemos analogar a otro tipo de vicios como el tabaquismo y como la drogadicción. Y todo esto va a traer pues como consecuencia, o ya está viendo, pues unos padecimientos psicológicos y físicos, mujeres con incremento de actividades en sus quehaceres domésticos y laborales. Bien se podría pues hablar de una mejor reorganización y no solo para el tiempo de pandemia. Y en cuanto a religión, a nivel así familiar en general, pues se quisiera una religión más flexible, ¿no? Se está buscando mucho, pues, cosas que se buscan en místicas orientales como paz, equilibrio. Se ha ido metiendo todo esto, ya se denunciaba desde hace algunos años de la New Age, que no tenía un rostro tan bien definido y se iba colando, ¿verdad? Se iba colando y pues ahora ya se ha colado muchísimo. Por eso tenemos pocos practicantes en las religiones formales, buscando más bien técnicas de relajación, meditación. Hay rechazo y enojo por temas con toda razón, ¿verdad?, de pederastia y excesos económicos a veces vistos en los clérigos, resentimientos por sexualidad reprimida, por ideas religiosas, ¿no? Mujeres enojadas por el trato y juicios respecto a los temas, por ejemplo, de aborto, ¿no? O sea, dentro de la misma religión católica, dentro de una familia católica ya encontramos posturas distintas, ¿no? Conservadoras y liberales respecto a algunos temas como la homosexualidad. Y finalizamos con la realidad, y recuerden, ¿verdad?, que estamos en el tema de los problemas actuales en las familias, así es que estamos metidos en el tema, ¿eh? Pero nosotros lo queremos ver no solo como problemas, sino como retos que estamos enfrentando hoy en familia. Entonces vamos a tratar todavía de llegar más al fondo, a buscar incluso orígenes y tratar de dar una respuesta que ya se las anuncié, y es la palabra perdón, ¿sí? Realidad de adultos mayores. Tenemos pues sí monotonía, falta de novedad en su vida cotidiana, un aburrimiento, podemos decir, abandono por parte de los hijos. Fíjense que yo tenía una frase cuando vivían mis abuelos y era que no se te vayan sin que sepan cuánto los quieres, que no se te vayan. Y el ratito que tenía yo libre, ¿verdad? Que a veces eran pocos por las tareas que tenía en la diócesis, pues me subí al carro y ya sabía dónde ir, ¿no? A visitar a la abuelita.
al grado que cuando llegué aquí a México, ya me faltaban mis dos abuelos, tenía un ratito libre y hagan de cuenta que casi bajaba, pero yo decía, pero ahora ¿a dónde vas a ir? Y pues ya me quedaba aquí en casa, ¿no? Que no se te vayan sin decirles, sin que sepan cuánto los quieren. Y en el día del sepelio, ¿verdad? Se acercó una tía mía y me dijo, te quería tanto. Y yo estaba muy serio, muy estable hasta que me dijo eso y experimenté esa correspondencia, ¿verdad? De amar y saberse, sentirse amado. Bien, seguimos con la realidad de adultos mayores. Ciertamente hay mucho maltrato y hay abuso. Lamentablemente tienen una dependencia económica y qué triste, ¿eh? Emocional de la familia. Dependen de cómo estemos los demás, porque si andamos de buenas o no andamos de buenas, si los tratamos o no los tratamos bien, y eso no se vale. Que los hagamos tan vulnerables, ¿verdad? En su salud emocional y por supuesto física también, ¿no? Por eso tienen tristeza, nostalgia, soledad. Ahora han vivido un rezago económico, tecnológico, ¿verdad? Ciertamente muchos les han explicado los nietos, pero otros se han quedado totalmente fuera, ¿no? Sí lo han buscado, pero no todos están dentro en esta pandemia, dentro de plataformas, escuchando alguna charla como esta, ¿no? Y también pues se acentúa la brecha, el diálogo con las nuevas generaciones, con los jóvenes. Ciertamente su cercanía con los nietos es uno de los satisfactores que reciben en esta etapa. Ellos le dan valor e importancia al matrimonio porque fue el contexto, el mundo en que vivieron y saben que también dio respuesta y que fue bueno. Y por eso es que ven con mucha preocupación el rumbo, la orientación que está agarrando la sociedad. Y en materia de religión, pues cobra mayor importancia la espiritualidad en esta etapa porque saben que el corazón del hombre es tan grande que solo lo llena Dios, ¿no? Tratan de llenar así sus vacíos, por eso es que están en la iglesia, los reconfortan las comunidades, los consuelan en momentos difíciles, ahí es donde encuentran amistades que les ayudan y son el sector, por lo tanto, poblacional que más participa en la iglesia. Muchos de ellos pues han mostrado también alejamiento porque ven a veces dentro lucha de poderes, ven que no hay transparencia a veces financiera, se quejan pues de los sacerdotes, trabajan desde el servicio o más bien quieren que vernos más serviciales y menos principescos, digámoslo así, ¿verdad? Y al mismo tiempo también quisieran y se alejan un poco de la iglesia porque quisieran mayor flexibilidad. Ciertamente, pues ya no quisieran más pues rigidez en algunos casos y quisieran que se abrieran, ¿verdad? Algunos que no son obstáculos, sino que pues que son cosas que valora la iglesia desde siempre como el matrimonio, ¿no? Por supuesto que siempre le han dado valor al ejemplo, valor a la palabra dada, y también sé que quisieran, aunque es el segundo autogol, pues homilías más breves por parte de nosotros, ¿no? Y son abiertos también a ser inclusivos, ¿no? Bien, entonces hasta aquí yo quisiera dar unos 2 o 3 preguntitas, espacio para unas 2 o 3 preguntitas antes de pasar al otro bloque que les he preparado acerca ya de cómo vamos a responder ante estos desafíos, ¿verdad? Que estamos viviendo ante los problemas actuales en la familia, ante estos retos que debemos enfrentar como familia. Y ya les anunciaba que más que solucionar nos vamos todavía a ir más a los orígenes, y es que si conocemos el origen, la causa, pues podemos quizá responder mejor ya desde la creatividad de la familia. Entonces, ¿te parece bien, Padre Marcos, si hay espacio unos 10 minutitos quizá? Para agua de sabor nada más. ¿Sí lo probaste los dos? Perfecto. Vamos a ver
a opinar sobre esta pregunta que nos hace Monseñor, ¿no? Muy bien. ¿Cómo podemos responder, ¿no?, a estos retos, a esta problemática que se nos ha planteado? Entonces, aunque aquí Claudia Aranda había puesto una pregunta, pero esto al final, ahorita pues nos centramos en esto que hemos escuchado sobre las diferentes actitudes y acciones que se van viviendo en la familia, niños, jóvenes, adultos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros de manera personal, de manera comunitaria? A ver, Clau. Monseñor, pues muchísimas gracias por toda la reflexión que nos ha compartido. Yo nada más comentar que para mí ha sido muy importante el cómo nosotros como padres de familia damos ese ejemplo ahorita en lo que comentaba usted con los adultos mayores. Creo que es la forma en la que podemos nosotros de generación en generación, dentro de nuestra educación y la formación que le demos a nuestros hijos, en el cómo precisamente tratamos a los que tenemos la bendición todavía de tener a nuestros padres, en mi caso mi mamá, de cómo acercarnos a ellos, pero darles el ejemplo a nuestros hijos. Si ellos no ven el ejemplo de lo que nosotros hacemos con nuestros padres, difícilmente también, y nos vemos en un riesgo muy grande de que nosotros también vamos a ser tratados como ellos vieron que tratamos nosotros a nuestros papás, ¿no? Entonces yo nada más esa reflexión la haría, le digo, porque yo me acuerdo mucho cuando era chica que mi mamá me decía, oye, hija, ve a quedarte con tu abuelita esta noche, oye, hija, ya le hablaste a tu abuelita, ¿cómo se encuentra? Bueno, todo eso a lo mejor en su momento a mí me sonaba como, híjole, me dijo mi mamá que le hablara a mi abuelita, sin embargo, fue una educación, fue una formación. Actualmente el hecho de que vean con más cercanía el que yo la invito, el que yo buscamos como familia, como matrimonio, el acercarnos con la mamá tanto de mi esposo como mía, ¿no? Eso nos va llevando precisamente a que ellos tengan un ejemplo. Y el día de mañana, pues es lo que también nosotros vamos a obtener como adultos mayores, ¿no? Esa sería mi reflexión también. Muchas gracias, Claudia. Sí, Lupita. Lupita es mi prima. Hola, buenas noches. Bueno, en cuanto a los adultos mayores, es cierto que ya se quedaron un poco atrasados en cuanto a la tecnología y ahorita con lo que estamos viviendo, pues les hace mucha falta saber, ¿no? Yo en lo particular lo que hago es, bueno, como mis papás viven con un hermano que pues sabe de eso, siempre estoy, ya va a empezar la plática, ayúdenles por favor, porque pues sí están interesados. Entonces eso es lo que hago, o le mando mensajito, mi mamá pues sí usa celular, no manda mensajes porque no puede escribir no tan rápido y así, pero yo sí le mando el mensajito y luego ya pícale nada más en las letras azules y bueno, tratar de que estén actuales, aunque ya les es muy difícil. Y bueno, por ejemplo, hoy tuve la oportunidad aquí en Atizapán, del municipio de Tlalnepantla, está la misión y le llamaron Consuela a mi pueblo, Señor. Entonces hoy tuve la oportunidad de ir a consolar a mi tía, tengo una tía enferma y la fuimos a bañar. Y bueno, aprovecho a ver a ella y a ver a mi suegra, que también acaba de perder a su marido hace 6 meses. Y bueno, eso las alegra a ellas. Estar juntas, aunque son vecinas, se juntan, platican y bueno, hace uno un poco de labor. Eso es lo que quería compartirles. Gracias. Muchas gracias, Lupita, por el testimonio. Miguelón Báez. El micrófono. El micrófono, Miguel. Ándele. ¿Ya está abierto? ¿Ahora sí? ¿Sí? Bueno, primeramente muy buenas noches a todos. Nosotros, mi esposa y yo, pues ya somos de la tercera edad, si no es de la cuarta aproximadamente ya. Pero sí quiero comentar un detalle en cuanto a que lo que acabas de mencionar definitivamente es una gran verdad. Lo estamos viendo con nuestras nietas, por ejemplo. Exactamente mencionaste el cuadro perfecto de la situación de ellas. A mí lo que me preocupa mucho es que estuvieron en escuelas católicas desde la primaria, la secundaria, una de ellas ya terminando la preparatoria y la otra en secundaria.
¿cómo es posible? No entiendo. ¿Cómo estando en colegios católicos no se han puesto las pilas la gente que está ya haciendo su labor de catequesis, conociendo cómo está la situación? ¿Cómo es que no se ha hecho? No es posible hacer algo ahí en ese momento. Y no quiero yo pasarle también la culpa nada más porque sucede que estos casos de una hija que es desgraciadamente divorciada y que está causando toda esta situación. Pero nosotros como abuelos, no aunque tengamos una buena relación con ellos, pero con puntos como tú acabas de mencionar, esos realmente son difíciles, porque toman ellos una bandera muy fuerte a favor de la homosexualidad, el que no se casen, en fin, lo que acabas de mencionar, no tiene caso repetirlo. Pero que por qué no hemos hecho o por qué no se ha hecho algo en las escuelas de estos chicos que están estudiando en esas escuelas. Esa es mi preocupación. Sí, Miguel, sí es muy interesante la pregunta y creo que una parte de la respuesta, porque sí se lo plantean, pues es la colaboración, que la tarea es de todos, ¿verdad? Llega el niño a casa, mejor dicho, llega primero a la escuela y dice, mira cómo están mandando a los niños. Antes no eran así. Cuando llegan al catecismo, las catequistas dicen, qué bárbaro, así te educan en tu casa. Y cuando llega el niño a la casa, le dicen los papás, para eso te mando al catecismo, para eso te mando a la escuela, ¿verdad? La educación sí es de todos, ¿verdad? Se trata de crear una atmósfera, y es lo que decía al inicio del consenso de valores, y ciertamente esto no quiere decir que no haya que replantearse la pastoral educativa, sobre todo en los colegios católicos, y buscar una formación pues al estilo de Jesús Maestro, que es con humildad se agacha, nos levanta y es el Emmanuel, el Dios en medio de nosotros. Hace falta mucho amor y mucha creatividad para transmitir allí los valores, ¿verdad? Sabiendo que se puede hacer mucho en la escuela católica, pero también recuerden este dato que les di todavía les di un dato del 80% de los jóvenes ponen más confianza, opinan el 80% que pueden confiar en la familia. Y también es en la familia donde van a recibir los valores con los que navegamos toda la vida, ¿sí? Y se reciben en la más tierna infancia. Lo decía el Papa Juan XXIII, quien quería ser un párroco de pueblo desde el seminario, pero bueno, pues, ¿quién le mandó, verdad? Era muy inteligente y lo metieron a escuelas diplomáticas, universidades en plural, y ya él, algo mayor, y sus papás muy mayores, campesinos, les escribió una carta diciéndoles, he conocido universidades, he recorrido el campo diplomático, pero los valores con los que navego desde la más tierna infancia los he recibido en el hogar. Bueno, solo para seguir la reflexión, ¿verdad, Miguel? Sin querer dar una respuesta completa, pero sí es un problema que se ve en la escuela católica permanentemente, sí. Padre, ¿puedo? Rosario. Sí, buenas noches. Yo soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y me he encontrado con un tema que a lo mejor aquí muchos me van a querer degollar y linchar, y es prácticamente algo de lo que usted está hablando, porque el amor es eso que más necesitan, sobre todo los adolescentes. Yo puedo no estar de acuerdo con que tú le vayas a Morena, pero no por eso te dejo de amar. Y a los adolescentes no se les enseña eso, se les dice, ¿no estás de acuerdo? Pues entonces no esto y no lo otro y no aquello, y eso no es amor. Tenemos que aceptar que ellos están empezando a tomar decisiones y no nos agrada ninguna de sus decisiones. El tema aquí es que se ama con lo que tenemos, no con lo que no
con lo que no queremos o lo que nos conviene. Y esto viene a colación porque los últimos 5 niños en México, el psicólogo no está permitido ayudarles a encontrar el tema de su orientación sexual. Pero aquí en Puebla sí. Y yo he tenido a los, no sé, últimos 4 niños, y digo niños porque todavía no llegan a los 18 años, que llegan uno diciéndome, tengo vagina, pero no la quiero, yo soy hombre, yo soy niño, y ya llegan diciéndome sus nombres de niños. Tengo niñas que todavía no terminan en sexto de primaria diciéndome, es que me gustan las niñas. Y tengo mucho de este tema y creo que lo que he encontrado como común denominador es no les gusta lo que tienen como imagen o patrón a seguir del mismo sexo, no les gusta la mamá que tienen porque es muy abnegada, porque es muy agresiva, porque es muy grosera. Y creo que aquí me voy a mí, yo como primera persona, reconozco que soy un cúmulo de errores y reconozco mis bondades que Dios me permite explorar y trabajar y ser mejor, pero no significa que no tenga errores. Y como ser humano, como mamá, todos los papás tenemos errores. Aquí la cuestión es no nada más reconocerlos, sino trabajarlos y enfrentarme a mis errores y reconocer y tener la humildad. Y esa misma humildad es la que más grande me hace cuando yo le pido perdón a un hijo porque le dije, eres una mosca muerta, no sirves para nada, ojalá te hubieras muerto, qué lástima que estés aquí, etcétera. Por supuesto, todo esto es todo lo contrario de lo que está diciendo, de ese amor que se da en la familia, y creo que muchos papás cometemos errores, pero ahí es donde está la grandeza, recuperarnos y volver a recoger lo que tiré del hijo y volver a amarlo, porque creo que mucho de la homosexualidad tiene que ver en no me gusta lo que quiero o lo que tengo o lo que estoy obligado a hacer como parte de mí, mi padre o mi madre. Entonces, nos quejamos y además todavía los largamos y los sometemos y los basureamos. Y creo que ahí es donde fortalecemos más ese vínculo homosexual o esa parte donde más amor necesitamos. Y para terminar, solamente sería hacer énfasis fuertemente en eso que no me gusta, que tengo en mi casa, qué hice yo para generarlo y qué puedo hacer para repararlo. Porque como papás nos equivocamos y como hijos, pues nuestro papel es ser ingrato y no reconocer el amor que sí tengo, sino el que no tengo. Nada más sería eso, Padre. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dejar este paréntesis de preguntas y te agradezco mucho, Rosario, estos comentarios. Los vamos a tener estos puntitos de una manera un poquito sistemática, esto que nos dijiste así espontáneamente. Muy bonito, muy necesario. Más bien te damos las gracias, ¿no? Yo creo que son puntos muy importantes. Están inconformes los chicos con el mundo que les estamos dejando y el testimonio que les estamos dando. Por eso es que pues, no están conformes. Por eso decía yo que eran rebeldes y queremos que sean rebeldes, pero con causa, ¿verdad? Con justa razón son inconformes. En Fratelli Tutti, el documento que hizo el Santo Padre, se pueden sacar como los primeros 14 subtítulos como tendencias que nos están autodestruyendo. Pues no podemos estar contentos, ¿verdad? Con cómo estamos dejando el mundo. Y esas tendencias pues se van acentuando con la pandemia y van a seguir y nos van a destruir si no intervenimos. Bien, vamos a la segunda parte. Le voy a echar muchas ganas y ustedes también, así es que paciencia y laboriosidad. Vamos. Conflictos familiares, pecados originales. Híjole, se oye muy, muy extraño, parece herejía, pero al decir pecados originales, ¿verdad? Solo está el pecado original, pero quiero que veamos un pecado original por relación, ¿sí? Dios nos ama, ¿verdad? Y quiere que nos sintamos amados a través del cariño, cuidado, atenciones de nuestros seres queridos.
pero hay conflictos. A los que más amamos a veces son a los que más lastimamos. No nos acabamos de entender, ¿no? Ponemos todo un conflicto con nuestros familiares. Vamos a dejar entonces que la palabra de Dios nos ilumine en este momento. Si gustan solo la cita bíblica, ¿verdad? Y ya después la buscan. Mateo 19, 3, 8. La voy a anotar en el chat para que así, Mateo 19, 3, 8. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ¿puede el hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo o tiene que ser por un motivo verdaderamente grave? Y dice el Señor Jesús, en el principio no fue así. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es el proyecto originario salido de las manos de Dios, ¿no? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero dice el Señor, pecado, a eso voy, original, ¿verdad? Moisés lo permitió, lo del divorcio, lo del repudio, por la dureza del corazón. ¿Y dónde vemos esa dureza del corazón? Ya desde el inicio, ¿verdad? Voy a ir diciendo las citas, ya no las voy a anotar, a ver si las pescan por ahí, ojalá que sí. Las digo siempre 2 veces. Génesis 1:27. Génesis 1:27. Creó Dios al ser humano, macho y hembra, de igual dignidad, semejantes a Dios en la unidad, pero también en Dios hay personas. El ser humano es reflejo de la Trinidad. El matrimonio es también como la Trinidad. Y Génesis 2:25 nos dice que estaban desnudos, pero no se avergonzaban, porque fueron creados para el encuentro, para verse totalmente, ¿verdad? Como eran. Génesis 3 nos habla ya de la ruptura. El hombre desconoce, ignora el plan de Dios, pone su propio plan. Y Génesis 3:12 comienzan los conflictos por la desobediencia, por el pecado original. La mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol. Culpó a la mujer. La mujer tampoco acepta su responsabilidad y entonces culpa a la serpiente. Primer punto, así no se arreglan los conflictos, echándole la culpa a los demás. En 3:13 es donde aparece que la mujer, ¿verdad? Dice, fue la serpiente. Así no se resuelven los problemas, echando culpas. Por ahí comenzamos, Rosario, uno de los puntos que pusiste. Por eso comencemos. Primer punto, si quieren, estos ya son como una especie de respuesta, no son una receta, sino simplemente una respuesta. Hemos de tener capacidad de ver y reconocer nuestras propias faltas, sin excusas, sin atenuantes, sin echarle la culpa a los demás. Comenzamos la misa diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Tal vez quieres tener al esposo, a tus hijos, decirle por tu culpa, por tu grandísima culpa. Hemos de tener la capacidad de ver nuestras propias faltas. Segundo, tener verdaderos deseos de corregirlas. Y tener verdaderos deseos implica poner verdaderos medios. Y para ello, asistir entonces a donde haya luz. ¿Qué es luz? Pues, por ejemplo, para un matrimonio, otro matrimonio que lleve ya un caminito andado, que le pueda ayudar, un joven, un sacerdote, un buen libro de espiritualidad, acercarse donde hay más luz. 4, no dejarse pasar los fallos, sino intervenir, ¿no? 5, exigirse más a uno mismo que a los demás. ¿Verdad? Siempre señalando lo mal que están todos y por andar repartiendo a fulano y sutano nos quedamos sin nada. Entonces exigirse más a uno y menos a los demás y vamos a lograr más con menos esfuerzos. También no tener temor al qué dirán, ¿verdad? Que tanto nos mueve. El qué dirán infecta, desorienta,
desvirtúa nuestras buenas intenciones. Y finalmente, oración, porque podemos hacer y decir muchas cosas, pero el que toca el corazón es Dios. Comencemos con este presupuesto, que ya vimos el pecado original como tal, y ahora ahí les va. Conflictos de padres con hijos, o de hijos con padres. Papá, mamá, abuela, tipos, Atalía. Atalía es un personaje bíblico, Atalía. Y yo les diría, algunos papás, mamás, algunos abuelos, son unos atalíos, puros líos, ¿verdad? Puro conflicto con ustedes. Segunda de Reyes 11, del 1 al 2. Vamos a ver a Atalía y vamos a ir viendo por qué sufren los hijos. Claro, aquí es para que, ahí donde está Carmen Vázquez, ¿es su hermana o es su hija? Es mi hija, padre. Entonces ahorita los hijos le pueden dar un codazo a sus papás, ¿verdad? Y ya después los papás a los hijos y así nos la vamos a llevar, ¿sí? Entonces Atalía, madre de Ocosías, vio que sus hijos habían muerto y se dispuso a asesinar a toda la dinastía. ¿Para qué? Para querer ser la reina todavía, la reina del lugar, ¿verdad? Vio que el rey murió, su hijo, y se determinó a matar a toda la descendencia para seguir siendo el centro de la vida, el centro de atención. Suegros, suegras, madres, padres que no dejan vivir a sus hijos, que no aceptan que uno tiene su tiempo y que ya es el tiempo de los demás, que el tiempo de uno tal vez en un área pues ya terminó. No sé, por poner un ejemplo muy banal, ¿verdad? Si me voy a meter a un equipo de fútbol, la verdad es que más los voy a estorbar a estas alturas, ¿verdad? Que Dios les ayude, que Dios los perdone a los papás que viven metiéndose en todo, queriendo todavía ser el centro, ¿verdad? De la familia, de atención. Si tu mamá es así, ¿verdad? Tu papá, ¿verdad? Atalíos. Hay que crecer, estudiar, salir adelante. Nadie te puede coartar en tu felicidad. Hay que superarse, hay que trabajar, ¿sí? Siempre con respeto a los padres, ¿sí? Muchos padres de familia, pues no han sabido cómo amar, tienen limitaciones, pero no se vale poner pretextos. Es que no me sentí amado y por eso no amo. Bueno, pues hazte amar, sé amable, hazte amar. O sea, hazte amar, haz una llamada telefónica a los que tienen pandemia, sé solidario, te haces amar, te echas encima el amor de los demás y entonces ya no hay pretexto. Vas a encontrar vías al ver cómo te aman, caminitos para que tú lo reproduzcas. Así es que no se vale decir, es que como no me han amado, por eso soy duro yo con los demás. Pero muchos padres han estado así dormidos, distraídos, ¿no? Sin atender las verdaderas necesidades de sus hijos. Ya están hechos o mal hechos si quieres, ¿verdad? Tal vez tenían poca luz, pero hicieron lo que pudieron, ¿verdad? Y con amor, pero hicieron lo que pudieron. No les podríamos, pues ahora reclamar, pedir más. Dice la carta a los Hebreos 12, del 9 al 10, Hebreos 12, 9 al 10, y es que son citas muy bonitas, ¿eh? Teníamos los padres según la carne, o sea, no son dioses santos, aunque todos estamos llamados a la santidad. Teníamos los padres según la carne, que nos corregían, los respetábamos, nos corregían, ojo, según sus luces y por poco tiempo, pues de acuerdo a de acuerdo a lo que veían claro, ¿verdad? De acuerdo a los criterios, a la atmósfera que tenían, ¿verdad? Y por poco tiempo. Así como hay padres, madres, atalíos, ¿verdad? Vámonos ahora. Hay hijos como Absalón. Y ahora es tiempo de que los papás, si hay hijos por ahí, le den un codazo a sus hijos, ¿verdad? Hay hijos también rebeldes, ingratos, que maltratan, ¿verdad? Que causan dolor. ¿Quién no ha causado algún dolorcillo a sus padres?
a mí me pesa, ¿verdad? Cuando me acuerdo de haber causado un dolor. Hijos, ¿verdad? Que causan dolor a sus padres, que no madura, que no crece, despiadados incluso, hacen sufrir a sus padres. Segunda de Samuel 15, del 1 al 6 y del 13 al 14. Segunda de Samuel 15, del 1 al 6 y del 13 al 14. Vemos a Absalón como embajador del rey, pero no es el rey. Si vinieran a mí, les decía a las personas, yo les haría justicia. Pero le avisaron a David, al rey, que el corazón de los hombres estaba yendo con Absalón. Y David insistió a todos para huir, porque conocía a su hijito. Imagínense, Atalía quería matar a sus hijos para hacer y mantener el reinado. Y aquí tenemos a un hijo que quiere matar a su padre para ser rey. Primero se ganó a la gente, ¿sí? O sea, estaba chocando con él, con su padre. Y les decía que si lo ponían a él como rey, pues entonces sí podría hacerles favores. Quiso matar a su padre. Hay hijos que no han decidido matar a sus padres, pero están matando a sus padres con las actitudes. ¿Cómo vas a ser rey? Le podríamos decir a Absalón, y esto es para los hijos, ¿verdad? Si viven en un palacio que no construyeron, si usan la ropa que no se compraron, ¿cómo van a morder la mano del pan que les da un pan? Se dedicaba a cuidar su imagen Absalón, dice la escritura. Son etapas también de los jóvenes que viven, ¿verdad? Tal vez preocupados por sus imágenes con la selfie, creyéndose, pues, el galán, etcétera, pero en apariencias, ¿verdad? Y su padre, su madre, su abuelo, a veces no saben dónde esconderse porque sus hijos los están haciendo sufrir. Lucas 6:31 y también del 36 al 38. Lucas 6:31 y también del 36 al 38. Es como para decir a los hijos ahora, y es que aquí muchos somos hijos y los que tienen mamá es para ellos, no es para los jóvenes nada más. Podríamos decirle, pues con rima, ¿verdad? Absalón, pon atención, a ver, traten, ¿qué dice esta cita? Traten a los hombres como quieren que los traten a ustedes. También nos lo dijo Rosario hace ratito. Y también está Lupita. Traten a los hombres como quieren que los traten a ustedes. Es la regla de oro de la escritura, es la regla de oro. Sean compasivos como su Padre es compasivo con ustedes. Perdonen y serán perdonados. No condenen y no serán condenados. Con la medida que midas, con esa misma medida serás medido. Como trates, te van a tratar a ti. Ese desprecio que tienes a tus padres, ¿verdad? Ya es una clase que le estás dando a tus hijos, si tienes hijos, o a tus sobrinos, o a los niños que te rodean. Cuando crezcan, van a decir, ¿me la vas a pagar? ¿Sí? Bien, reflexionemos cómo maltratamos a los adultos mayores. ¿Se acuerdan de que vimos todos los aspectos, las edades? Hace rato, pues estamos llegando a todos ahorita. Así también, pues te van a tratar a ti, ¿verdad? El día de mañana. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Estamos viendo hasta aquí los pecados originales de las relaciones, o entre esposos, de padres a hijos, de hijos a padres, y la cura inmediata, pues es el perdón, ¿verdad? El no estar echando culpas. No permitir entonces que se margine a los mayores, porque nosotros podemos ir para allá. Absalón, pon atención. Así como estás tratando, así te van a tratar. Génesis 4, del 13 al 15. Moisés, repito la cita, Génesis 4, del 13 al 15. Moisés le dice a Yahvé, no sé hablar, envía otro a rescatar a tu pueblo. El Señor le dijo, ¿no tienes a tu hermano Aarón? Vean, Moisés y Aarón, llevamos dos. Yo estaré con ustedes dos y les enseñaré lo que deben hacer. Dios estaba juntando a sus hijos para una misión, a los hermanos. Éxodo 15:20.
se une la hermanita, se une Miriam para apoyar a sus hermanos, ¿sí? De hecho, Miriam era la que había llevado la canastita en el río, ¿verdad? A Moisés, que lo encaminó hacia la corte egipcia. Moisés, pastor, Aarón, predicador, él sí sabía hablar, y Miriam se dice que alababa a Dios. No, pues ya tenemos la iglesia completa, ¿no? El pastor, el sacerdote, uno que predica y la otra que está en el coro. Dios nos pone a los hermanos y nosotros pues no los elegimos. Son diferentes como los dedos de las manos. O sea, son diferentes todos. Unos, pues gorditos, ¿verdad? Unos hermanos son gorditos, chaparritos, otro salió delgadito, otro salió alto, etcétera. Uno medio débil, el dedo anular, todos diferentes, pero juntos, ¿verdad? Se hace una mano muy fuerte. Otros dicen, lamentablemente, pues mis hermanos no me hacen fuerte. Pero recordemos el tema de pecados originales. Jesús nos diría, pero en el principio no fue así. Y lo estamos viendo con Moisés, con Aarón y con Miriam. Este es el proyecto originario salido de las manos de Dios, que los hermanos, ahora estamos ya con los hermanos, que los hermanos se quieran, ¿sí? Se ayuden. Comenzó un problema de liderazgo, pues son hermanos, ¿verdad? La esposa de Moisés era extranjera y aquí comenzó un problemón. Lo sacan los hermanos, sacan el tema y entonces comienza un conflicto entre ellos. Y aquí podemos decir que hasta el suegro se metió en esa historia. Estamos hablando, sí, de tu familia política. ¿Qué tal? No, pero esos no son mi familia. Pues dimos una charla una vez, hace años, que se llamó Con Encuentros Conyugales, me parece. Yo no me casé con tu familia. Y el tema fue subiendo de tono increíble hasta que se convirtió en un signo en una pregunta. Yo no me casé con tu familia. ¿Y qué creen? Que al final concluimos que sí, en efecto, me casé con tu familia, ¿sí? Se comienza a romper la armonía a veces entre los hermanos. ¿No vieron que la familia creció, ¿verdad? Y crecen los conflictos, naturalmente. Moisés era, y aquí está la solución. Ya hemos hablado del perdón, ahora vamos a sumar una palabra, humildad. Era el más humilde de la tierra, ¿sí? Y es la única virtud que pidió Jesús que le imitáramos. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La virtud por excelencia, la número 1 es la caridad, pero no hay caridad sin humildad. Números, y ya vamos a acabar, estamos a nada. Números 12, del 9 al 13. O sea, el libro de números, pues, ¿sí? Números 12, del 9 al 13. Se encendió la ira de Yahvé sobre ellos. María, pues la castigó y se hizo leprosa inmediatamente. Aarón dijo, capaz que me va a tocar a mí, y entonces inmediatamente le pidió perdón a Moisés de haber tratado así a su esposa. Y Moisés clamó a Dios diciendo, sánala, por favor. ¿Y por qué? Porque Moisés era el más humilde de la tierra. Y Dios estaba diciendo, pues es que ella se lo merece, pero Moisés levanta las manos e intercede por ella, intercede por él. A veces también se les sale la lepra a nuestros hermanos, ¿verdad? La lepra, la envidia, quieren matar a sus hermanos como a Caín y Abel, por la herencia, por la ambición, por resentimientos. Moisés levanta la mano como buen hermano y le dice a Dios, perdónala, ¿sí? Porque estos conflictos entre hermanos terminan cuando hay perdón. Cuando Dios permitió que nacieran en esa familia, no era para pelearse. En el principio no fue así, sino para ayudarse, complementarse, amarse. Moisés y sus hermanos aprendieron, y vamos a acabar así, con 5 verbos que no voy a explicar, sino que son para que ustedes los desarrollen.
Moisés y sus hermanos aprendieron a protegerse, apoyarse, complementarse y en momentos difíciles, y les dije que con esta palabra era la importante, a perdonarse. Pues ojalá que hayan tenido de mi parte pues una orientación, ¿verdad? Una luz. Y pues estos verbos son para que los profundicen. Y fíjense que cuando estamos así en una plataforma, yo pienso como cuando estamos en vivo presencial, y como vi que Miguelón se levantó tantito, voy a repetir la última parte. Cuando Dios permitió que nacieran en esa familia, no era para pelearse, sino para ayudarse, protegerse, apoyarse, complementarse y en los momentos más difíciles, perdonarse. Pues muchas gracias, Padre Marco Antonio Fray, ¿verdad? Estimado hermano. Al contrario, Monseñor, pues muchas gracias, la verdad muy iluminador, ¿no? Que nos muestras pues con esto una realidad problemática que se vive en la familia, pero por otro lado también, ¿no? Has puesto unos puntos muy claros para poder trabajar y vivir en a esta familia a la que estamos llamados todos, ¿no? Lo que Dios quiere, ¿no? Las lecturas del Evangelio de estos días, pues ha sido en torno a esto, ¿no? Que sean uno, ¿no? Y que vivamos en esta unidad. Entonces, no sé si alguno de los que están aquí, pues quisiera hacer alguna breve pregunta a Monseñor, ¿no? Yo, rapidísimo, es 1, protegerse, 2, apoyarse, 3, complementarse, 4, perdonarse, me faltó 1. Ayudar fue la primera, pero... Gracias. Pero todo engloba la palabra que tú nos diste, Rosario, amarse. ¿Sí? Gracias. O sea, si no, todo esto es expresión del amor. Okay. Es que tú hiciste toda la charla en tu comentario pasado y yo dije, no, que ya no le siga porque si no ya me gana la charla. Perdón. De verdad te felicito. Muchas gracias por tu aporte. Gracias, Padre. Sí. Bueno, ¿les parece si acabamos con una oración? Sí. Y esta Claro, oración, Padre, gracias. Esta oración en realidad solamente es como un mensaje que les quiero decir que la Sagrada Familia nos acompaña y terminaré ahí diciendo, dándoles la bendición. ¿Sí? Y después, ¿hay avisos, Padre Marco? Bueno, pues simplemente nos vemos la próxima semana, ¿no? Como usualmente lo estamos haciendo, y que esta ponencia pues se ha subido a Facebook de la parroquia y se le pasará a Monseñor para que igual la suba a sus redes, y creo que la iba a subir a YouTube, ¿no? Entonces, para que igual la puedan seguir. La subo a las redes y a una lista de difusión de amigos que tengo y ahí la pueden compartir. Bueno, pues entonces les digo que no vamos solos en estos momentos tan duros y que no van a pasar, después de esto vendrán otros momentos también difíciles, toda la vida, ¿verdad? Estamos cuesta arriba, pero va con nosotros el Señor Jesús. Tener fe no significa que las cosas se solucionen. Tener fe significa encender una luz y saber que Jesús va junto con nosotros, nos va acompañando, no vamos solos, va cargando nuestra cruz. Pero también va la Virgen María. Dice Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, la Virgen María, la Madre de Jesús, va delante de su iglesia peregrinante, con su luz, o sea que está oscuro también, con su luz como signo de consuelo y de esperanza segura. Qué lindo, nos va consolando, nos va dando esperanza. Y finalmente va con nosotros San José. José es el padre en la valentía creativa, dice el Papa Francisco. Valentía creativa porque supo hacer de aquella cueva un hogar,
porque con valentía creativa se los llevó a Egipto a vivir como inmigrantes, porque supo regresar a Nazaret y hacer de aquella casa una casa de silencio, oración y trabajo. San José, en la valentía creativa, nos enseña en estos momentos, como iglesia, a no quedarnos paralizados, a no buscar soluciones paliativas, es decir, a ponerle pausa y decir, hasta que pase esto, vamos a actuar, sino afrontar el problema, salir hacia los demás sin salir, porque tenemos que seguirnos cuidando, y cuidar a los demás sigue siendo un acto de amor. Así es que no vamos solos. María, Jesús, María y José van con nosotros, la Sagrada Familia. Pues yo les deseo a todos ustedes que tu familia esté integrada por los miembros que esté, ¿verdad? Y también que hagas familia, ¿verdad? En la iglesia o en otros lados, que tu familia sea una imagen viva, real, transparente de la familia de Nazaret. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan todos bonita noche. Adiós, Malia Cruz. Gracias, Padre, así sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, buenas noches.